se va a comunicar con las narinas anteriores o fosas nasales y atrás con la nasofaringe por las coanas, lateralmente con los senos paranasales. Las cavidades nasales son muy importantes porque van a hacer algo que se llama acondicionamiento. El acondicionamiento eh, consiste en que entre el aire y se haga una tipo que, no, ¿cómo se dice? Tipo adecue por ahí el aire que tiene que entrar. Eh, Vamos a decir que sí, le adecua al aire. ¿No? Le adecua al aire a una temperatura de 31 a 34 grados. También humidifica el aire y elimina las partículas. ¿Y cómo va a eliminar esas partículas? Porque en la cavidad va a haber vibrisas, que son los pelitos de la nariz, va a haber secreciones mucosas y va a haber cilios. Y eso van a atrapar las partículas y van a hacer que se quede ahí, ¿verdad? Y después dice que los cilios van a empujarle hacia la faringe y van a ser deglutidos o pueden empujarlo hacia afuera, que es lo que va a provocar el estornudo. Por eso es muy importante la cavidad nasal. Yo me acuerdo que en una entrega de Anato nos habían preguntado, o sea, Torres nos había preguntado para qué sirve la nariz y nunca nadie le decía que era para calentar el aire, humidificar y eso. Y eso él quería escuchar y yo aprendí ahí y ahora les digo por eso. Bueno, las cavidades nasales entonces se van a dividir en tres regiones histológicamente, o sea, no toda la cavidad nasal va a tener solo un epitelio, va a haber tres tipos de epitelio. El vestíbulo nasal va a tener un epitelio plano estratificado queratinizado. Este epitelio plano estratificado queratinizado es característico de la piel. Por eso le puse acá. Por eso dice que el libro dice que es una continuación de la piel. Porque, bueno, ahora seguro no van a relacionar tanto, pero después, más adelante va a tener sentido para ustedes. Eh, el vestíbulo nasal entonces va a tener el mismo epitelio que tiene la piel de la cara, que es el epitelio plano estratificado queratinizado. Y va a tener las glándulas sebáceas y las vibrisas, que como ya le había dicho, que son los que van a atrapar las partículas y van a llevar hacia la faringe para deglutir o hacia afuera por el estornudo para expulsar. La región respiratoria es la segunda parte de la cavidad nasal, es la más extensa y va a tener epitelio cilíndrico, pseudoestratificado, ciliado con células caliciformes. Este anoten en su cabeza porque su nombre artístico es epitelio respiratorio, pero su nombre real es este. Y siempre van a ver que van a poner nomás ya epitelio respiratorio. Yo inclusive muchas veces puse ya epitelio respiratorio nomás ya porque es muy largo su nombre. Pero es acá donde empieza realmente el epitelio respiratorio. En esta región va a haber 5 tipos de células. Estas células son las ciliadas, que son las más abundantes, que justo les dije hace rato que son los que van a barrer, van a hacer ese trabajo de barrido. Después están las células caliciformes, que van a ser las que van a secretar el moco. Están las células en cepillo, que son microvellosidades cortitas y tienen ese aspecto de cepillo. Las células de gránulos pequeños o células de Kulchinsky son las células endocrinas y las células basales son las células madres, que son todas los tipos de células. Acá le puse más imágenes. A la célula caliciforme que ahora le conocen ya es la que es más blanquecina. Las que están más cilíndricas van a ser las ciliadas y las células basales van a ser más que están más acá en la parte basal. A las células de Kulchinsky y en cepillo no se les suele ver tanto. A esta que está en cepillo, en el libro hay una imagen de una microscopía electrónica que ahí sí se puede ver. Y este nunca realmente yo le vi, siempre suele haber esquemas nomás luego de este. Que le puse, traten de mirar un poco y sí, micrografías electrónicas porque a veces suelen sacar mucho. Después tenemos la región olfatoria, que es la tercera división de las cavidades nasales. Este va a formar parte del techo de la cavidad nasal, corresponde a un tercio superior de su extensión.
En la región respiratoria eran 2 tercios y este va a ser 1 tercio. Los dos van a tener, o sea, no los dos van a tener, solamente la región respiratoria. Este va a tener mucosa olfatoria especializada, ya no va a ser respiratoria. ¿Y por qué va a ser la mucosa olfatoria? Porque ya no va a tener las mismas características que el epitelio respiratorio. El epitelio respiratorio tenía, por ejemplo, eh, células caliciformes y acá va a carecer de células caliciformes y va a tener otro tipo de células diferentes de las que le había mencionado con anterioridad. Lo que se parece es que los dos son pseudoestratificados. Y también acá dice que va a haber una mucosa de color pardo amarillento. Yo sé que acá no se ve el pardo amarillento, pero porque por el tipo de tinción nomás es. Y también va a haber glándulas olfatorias asociadas, que son estas que están acá. Las glándulas olfatorias, o también llamadas glándulas de Bowman. Este epitelio va a estar constituido por células olfatorias, que son las neuronas bipolares. Estas células son muy interesantes porque el libro dice que son los únicos tipos de neuronas que se pueden regenerar. Tipo, y las neuronas no se pueden regenerar, se dice hasta ahora, ¿verdad? Después están las células de sostén, que es la que van a estar en relación con las células olfatorias. Van a estar las células basales, que son las células madre, y las células en cepillo, que son igual al epitelio respiratorio, que son microvellosidades cortitas, ¿verdad? Acá les traje esta otra imagen, saqué del libro luego, que cepilla, no es verde amarillento, color pardo amarillento, pero cepilla más o menos las glándulas basales, glándula de Bowman. Aquí. ¿Saben también cómo pueden relacionar? Porque siempre está cerca de un nervio. O sea, yo por ejemplo trataba de relacionar así. Se acerca del nervio acá también, pero el nervio. Y están cerca las glándulas. Ok. Estas células, estas glándulas son túbulos alveolares y se dice que se secreta gránulos de lipofucsina. También las células de sostén se secreta glándulas de lipofucsina y dice que son esa secreción lo que hace que sea pardo amarillento. Acá no se ve, pero si les pregunta por teoría, es por eso sería su color pardo amarillento. Acá también se puede ver en un esquema la célula que es la neurona alargada, con cilios, las microvellosidades cortitas que son así nomás, que son las en cepillo, sí. Acá también le puse otra imagen. Vieron cómo la porción respiratoria era el epitelio respiratorio y la porción olfatoria ya tiene ya las glándulas de Bowman que están siempre cerca de un nervio, casi siempre. Pueden pillar así. Ok. En la segunda vía aérea que vamos a ver son los senos paranasales. Nosotros nunca se nos preguntó sobre esto, pero para que tengan en cuenta, ¿verdad? También tiene epitelio respiratorio, que es el epitelio cilíndrico, pseudoestratificado, ciliado, tendría que ser acá. Voy a corregir después para pasarles, con células caliciformes. Y el moco, en estos senos van a producir moco y van a ser barridos hacia la cavidad nasal. La laringe sí suele ser para mí uno de los temas estrella del sistema respiratorio. Va a estar comprendido entre la bucofaringe y la tráquea y va a estar formado por placas irregulares de cartílago hialino y elástico. Tiene muchas funciones, pero cada libro, o sea, el libro menciona conducción de aire y fonación nomás. Y va a estar revestido en su totalidad, o sea, casi su totalidad, por mucosa respiratoria, excepto en la cara anterior de la epiglotis y en las cuerdas vocales verdaderas. Vamos a hablar primero de epilotis. La epilotis es una lámina cartilaginosa, cartílago elástico, es la que se encarga de impedir que se vaya todo lo que comemos, tomamos al sistema respiratorio, ¿verdad? El libro no le describe a la epilotis y yo, o sea, nosotros el año pasado se nos dio, pero yo no me acuerdo si nos había preguntado, pero para mí que sí se nos preguntó, sí que, pero bueno. Tiene dos caras, anterior, que es la de arriba, y tiene sentido que sea epitelio plano estratificado,
porque digamos que es el que tiene más contacto con el exterior y la piel pues tiene plano estratificado, no queratinizado. Yo así relacionaba. Entonces el epitelio de la cara anterior va a ser epitelio plano estratificado, no queratinizado, y la cara posterior va a ser el epitelio respiratorio, que era el cilíndrico, pseudoestratificado, ciliado con células caliciformes. Acá vemos un zoom de la epilotis. Acá se ve su epitelio anterior, que es el plano estratificado, y acá su epitelio respiratorio. Yo creo que si se les pone, se les va a poner de una forma que pillen, que hay cartílago elástico. Si no, va a ser muy difícil de pillar también. Pero se pilla igual. Este va a ser solo el plano, en que hay cartílago elástico. Acá les puse una imagen de la transición. Acá es plano y acá se convierte en cilíndrico. ¿Viste? Son más alargadas, son las celulitas. Y acá se ve que hay cilios en la punta y la cara posterior. Después, la mucosa laringea va a formar dos pliegues, o sea, dos pares de pliegues. Nosotros conocemos por anato. Van a haber dos pliegues superiores que van a ser las cuerdas vocales falsas o los pliegues ventriculares o vestibulares. Después están los pliegues inferiores, que son los vocales o cuerdas vocales verdaderas, separados por el ventrículo, ¿verdad? Em, la cuerda vocal falsa o pliegue vestibular o ventricular va a tener un epitelio respiratorio y la cuerda vocal verdadera va a tener un epitelio plano estratificado no queratinizado. Ahí se cumplen los dos lugares que les dije que no tenía epitelio respiratorio de la laringe. La cara anterior de la epiglotis y la cuerda vocal verdadera. Ok. Acá se puede ver. Los pliegues ventriculares o cuerdas vocales falsas se caracterizan por tener glándulas mucosas y no tener músculo. Y el pliegue vocal o pliegues vocales verdaderos, cuerdas vocales verdaderas, tienen músculo. Eso sabemos luego para nato, pero ahora por la nato nos ayuda a diferenciar más o menos. Calculo que pillan que son medio glándulas porque son más claritas, ¿verdad? Bueno, yo creo que miren primero la imagen que está hacia la derecha, o sea, donde estoy apuntando luego. Casi siempre van a ver, o sea, siempre se enseña, se muestra luego que el pliegue vestibular está hacia arriba y el pliegue vocal está hacia abajo. Pero a veces pueden dar la vuelta a la imagen, como está hacia acá de este lado. Cuando pasa eso, o sea, para que no pase eso, o pillemos al instante, yo recomiendo que estudiemos por las características, como les había dicho. Arriba hay glándulas, o sea, en el pliegue vestibular hay glándulas, acá hay glándulas, y en el pliegue vocal hay músculo, hay músculo. Acá les puse una imagen más de cerca. En caso se le ponga así un zoom de esto, se puede pillar también por el tipo de epitelio, porque tienen diferente epitelio. El pliegue vestibular va a tener el pliegue respiratorio, el epitelio respiratorio con los cilios, las células cilíndricas, y el vocal va a tener el plano estratificado, no queratinizado, que no tiene ni cilios, nada. A mí me costaba pillar, pero después pillé y no sé, ya no miro más quién está arriba, quién está abajo. O sea, no digo siempre que el pliegue vestibular está arriba. Acá les puse otra imagen. Vieron las glándulas y acá está el músculo. Bueno, el siguiente va a ser la tráquea. La tráquea también es tema estrella de sistema respiratorio. En la pared de la tráquea va a estar constituida por cuatro capas. Desde lo más profundo a lo más superficial está
La mucosa, que va a ser epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado con células caliciformes, más conocido como epitelio respiratorio. Después tenemos la submucosa, que va a ser tejido conjuntivo denso y regular. Va a tener glándulas mucosecretoras. Después tenemos el cartílago, que va a tener forma de C, son los anillos traqueales, que en la parte de atrás van a estar ausentes y va a haber membrana fibroelástica, va a haber músculo traqueal y va a estar en relación con la tráquea. Eso también puede servirles de parámetro, el esófago. Y después tenemos la adventicia, que es la parte más externa y van a haber vasos y nervios. Y traje más imágenes. Y las células de la tráquea, como la tráquea tiene epitelio respiratorio, podemos encontrar las mismas células que encontrábamos en el principio que le había explicado. Las células ciliadas tienen cilios, se encargan de barrer. 70% del epitelio respiratorio está formado por células ciliadas. Las mucosas, que son las caliciformes, secretoras de moco. En cepillo, que son las microvellosidades. Las granulares pequeñas de Kulchinsky o células endocrinas. Siempre van a ver esa clase de imagen nomás luego cuando es células granulares, las endocrinas. Y las basales, que son las células madre, ¿verdad? Que solamente se puede ver hacia la porción basal, hacia la porción apical no se va a ver. Acá se ve mejor la tráquea. Entonces era mucosa, una submucosa tiene lleno de glándulas, después está su cartílago y después ya la adventicia. Esta imagen, por ejemplo, es solo la parte de los cartílagos, que no son todos regulares. Acá más de cerca, el epitelio respiratorio, su mucosa, tiene una lámina propia, una submucosa, el cartílago hialino, la adventicia. Les traje otra imagen. Hay algo muy importante, creo que ahora no se le va a dar tanto énfasis, capaz cuando de tejido linfoide, sistema linfoide, que en la lámina propia y en la submucosa siempre hay tejido linfático, se le conoce como BALT. Por si no sé, les preguntan o conocimiento. Vuelve a ver el epitelio, lámina propia, esa va a ser la parte de la mucosa, submucosa, que es muy grande, y el cartílago traqueal. La verdad que casi siempre lo que le distingue a la tráquea es su cartílago. Y esta es una imagen de la porción posterior de la tráquea, donde no hay cartílago, solo hay músculo, 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 tu mucosa, epitelio, mucosa. Y les traigo una imagen más grande por si les aparece así, para que puedan relacionar que esta es el esófago. Aunque ahora no entra luego, pero les puse más por sí, porque el libro también les menciona, o sea, pone una imagen con el esófago a la tráquea. Y ahora voy a dejar de compartir y le voy a dejar a Silvio. No tiene ninguna duda. Hola. Hasta acá no están teniendo ninguna duda. No, creo que no. No, No. Me avisan si pueden ver la pantalla completa o solamente una parte, por favor. sí se ve todo. Se ve todo, se ve compartido. Bueno, Sí. vamos a empezar hablando de bronquios. Para empezar a hablar de bronquios, primero hay que recordar más bien la estructura anatómica en sí. Entonces, para empezar, como ya saben ustedes, la tráquea es el que da origen a los bronquios principales, derecho e izquierdo. Esos bronquios principales también tienen el nombre de bronquios primarios, simplemente bronquios primarios.
Esos bronquios principales, como ya saben, se dividen en bronquios secundarios, que son los lobares. 3 a la derecha, 2 a la izquierda. Esos bronquios lobares se volvían a dividir en bronquios segmentarios, que son los bronquios terciarios. Y a partir de ahí, los segmentarios se dividen en subsegmentarios. Bueno, esto es lo que ya saben por anatomía. De hecho, se dice que los bronquios se dividen un total de 7 generaciones. Primero principal, después pasan los lobares, los segmentarios y subsegmentarios. Entonces vamos a pasar a hablar ya de la parte histológica propiamente dicha. Antes de comenzar, más bien para comenzar, los bronquios, como saben, tiene dos porciones, una porción extrapulmonar y una porción intrapulmonar. Esto sería la parte extrapulmonar que incluye a los bronquios principales y los bronquios intrapulmonares que son ya los lobares y los segmentarios y subsegmentarios. Entonces, para empezar, los bronquios extrapulmonares, que incluyen los bronquios principales y algunos bronquios lobares, como el superior, por ejemplo, tienen la misma histoarquitectura que la tráquea. Lo mismo, Permiso, Silvio. señor. Creo que no está, o sea, no se está mostrando nada. No sé si estás mostrando luego estás hablando nomás. Espera que voy a... Estaba compartiendo también, pero... Tipo, se ve tu PowerPoint, pero se ve tipo bronquios nomás. Ya. Sí. Pero voy a compartir toda mi pantalla ahora. Ahí pueden ver en pantalla completa. Sí, ahora Sí, sí. y ahí sí. Ahora sí, entonces, voy a volver a explicar entonces. Esta parte ya saben luego de las divisiones bronquiales. De los bronquios principales que emergen de la bifurcación traqueal, los lobares que son los secundarios, los segmentarios que son los terciarios, los subsegmentarios y así, se van dividiendo en 7 generaciones. Entonces, para empezar a hablar de los bronquios desde el punto de vista histológico, hay que recordar un poco la histología de la tráquea. ¿Por qué? Porque los bronquios que son extrapulmonares, que son los bronquios principales y algunos bronquios lobares, van a tener la misma histoarquitectura, van a hacer lo mismo. Van a tener un cartílago en forma de arco característico de la tráquea, van a tener una capa muscular lisa y el epitelio respiratorio, característico de la tráquea, es lo mismo. A medida que ese bronquio principal o bronquio lobar se va dividiendo, las características van a ir cambiando. Para empezar, esta capa de cartílago hialino en forma de arco va a ir desapareciendo, se va a ir obliterando, de modo a que solamente se va a ir viendo placas de cartílago hialino, como ven acá. Simplemente se va reemplazando por placas, se va obliterando a medida que se va dividiendo el cartílago. Otra característica que también va cambiando es el espesor de la musculatura lisa. El músculo liso de los bronquios principales es un músculo que no está tan desarrollado y que no es completamente circular, a diferencia de los bronquios ya que son intrapulmonares, que son más desarrollados y rodean al bronquio en su totalidad. Entonces, esas son las principales características acá de los bronquios. Los extrapulmonares tienen la misma histoarquitectura que la tráquea, pero los intrapulmonares van cambiando. De modo que el cartílago completo en forma de arco de la tráquea simplemente va quedando como unas placas de cartílago hialino que se van obliterando. Y a medida que se dividen los bronquios, ese cartílago, esta placa de cartílago, también va a ir desapareciendo, como vamos a ver más adelante. La musculatura lisa, como les dije, se vuelve más evidente y circular. Y también otra característica es que la mucosa, en cuanto a su epitelio, va disminuyendo la altura. Esa es una característica, simplemente una curiosidad. ¿Hasta acá me están siguiendo, gente? Sí. Esto es una imagen de un bronquio ya intrapulmonar y como ven acá el cartílago en forma de arco se interrumpe. En esta parte se ve interrumpido y se continúan de forma interrumpidas. Y esas son las placas de cartílago hialino.
Y acá también se ve cómo la musculatura se hace un poco más evidente y contornea en su totalidad a todo el bronquio intrapulmonar. Y esto ya sería el bronquio, o sea, los pulmones, tejido pulmonar que vamos a ver más adelante. Bueno, en cuanto a, a las capas que presenta la pared bronquial, sería lo mismo que la tráquea hasta este punto. Va a tener una mucosa que incluye un epitelio respiratorio que va a ser el cilíndrico, pseudoestratificado, ciliado con células caliciformes. Solamente que la altura de las células epiteliales va variando un poco. También va a tener una lámina propia de esa mucosa, que esa lámina propia, como vamos a ver, va a ir disminuyendo a medida que se dividen. A partir de los bronquios secundarios, más o menos, la membrana basal, esta lámina propia ya desaparece, como vamos a ver más adelante. También, como habíamos dicho, el músculo liso, que se vuelve más evidente y contornea en su totalidad al bronquio. Los cartílagos, que forman placas discontinuas. Y la adventicia, ¿verdad? Que es la que rodea toda la tráquea en su totalidad. Y por ende también a los bronquios. Bueno, y eso en cuanto a los bronquios. Es bastante simple la histología de los bronquios. Entonces, vamos a entrar ahora ya a los bronquiolos. Como les dije hace rato, como ya recuerdan por anatomía, los bronquios se dividen en bronquios principales, de los principales pasan a las lobares, de las lobares a los segmentarios y de los segmentarios a los subsegmentarios. A partir de ahí, a partir de la división subsegmentaria, el árbol traqueal va a dividirse en los llamados bronquiolos. ¿Está bien? Entonces, vamos a ver un poco en este esquema. En este esquema, por ejemplo, se ve cómo esta parte sería el bronquio segmentario. Sería un bronquio lobar, perdón, bronquio lobar. Esta porción sería el bronquio segmentario. Esta otra porción sería el bronquio subsegmentario. Y a partir de la división del bronquio subsegmentario se originan los bronquiolos. Los bronquiolos van a tener una característica de que obviamente, en primer lugar, van a ser más pequeños, el diámetro va a ser más pequeño, y también se acompaña con la desaparición total de las placas cartilaginosas. Como ven acá, hasta este punto hay cartílagos, pero a partir de los bronquiolos ya no existe cartílagos. Y esos bronquiolos se vuelven a dividir. La primera porción de los bronquiolos son los bronquiolos propiamente dichos o bronquiolos musculares. Son estos. Bronquiolo muscular o bronquiolo propiamente dicho. Ese bronquiolo muscular o bronquiolo propiamente dicho se va a volver a dividir en los bronquiolos terminales, que es esta porción, bronquiolos terminales. Y esos bronquiolos terminales van a volver a dividirse finalmente en los bronquiolos respiratorios, que son la última división bronquiolar. Última división bronquiolar. Y esos bronquios respiratorios, por último, van a continuarse ya con los alvéolos, que vamos a ver más adelante. ¿Está bien? Entonces, los bronquiolos son segmentos del árbol pulmonar que carecen de cartílago. Ellos carecen totalmente de cartílago. ¿Acá me siguen? Sí. Bueno, y como les dije, primero tenemos bronquiolo muscular, bronquiolo terminal y por último bronquiolo respiratorio. Vamos a empezar hablando entonces por el bronquiolo muscular. El bronquiolo muscular, para empezar, ya no tiene cartílago hialino, ya carece totalmente de cartílago hialino. Tiene una capa muscular muy evidente, por eso se llama bronquiolo muscular, ¿verdad? O bronquiolo propiamente dicho simplemente. El epitelio cilíndrico pseudoestratificado que teníamos en la mayoría del sistema respiratorio, que es el epitelio respiratorio, va a ir disminuyendo hasta hacerse un epitelio cilíndrico simple, como ven en este esquema. El epitelio cilíndrico pseudoestratificado se va volviendo epitelio cilíndrico simple ciliado, como ven acá. Es simplemente epitelio cilíndrico simple. De pseudoestratificado pasó a simple. A este nivel todavía se describe la presencia de células caliciformes, pero a medida que se van dividiendo, la cantidad de esas células caliciformes van disminuyendo para ser reemplazados por otros tipos de células, que vamos a ver ahora, que son las células de Clara.
Entonces, el bronquiolo muscular tiene básicamente esa característica. Es un bronquiolo de transición que está entre el bronquio segmentario y el bronquiolo terminal. Y la principal característica que presenta es la presencia de una musculatura evidente, muy evidente de hecho, y a medida que va disminuyendo su diámetro, también el epitelio va cambiando. De pseudoestratificado va pasando a simplemente simple, valga la redundancia. Acá otra vez, este sería el bronquiolo muscular entonces, y como ven ya no hay cartílago y todo esto sería la capa muscular. Todo esto es bastante evidente la capa muscular en el bronquiolo muscular. ¿Está bien? Entonces, esa es la principal característica del bronquiolo muscular. La capa muscular y la transición de epitelio que pasa de cilíndrico pseudoestratificado a cilíndrico simple y ciliado. Bueno, como les dije, el bronquiolo respiratorio se divide en el bronquiolo terminal. Y acá sí ya empiezan a haber muchos más cambios. Para empezar, los bronquiolos terminales tienen células caliciformes. En vez de tener células caliciformes, tienen unas células que son estas células que están acá, si pueden ver. Estas células que tienen una forma aproximadamente redondeada o forma de cúpula, que se llaman células de Clara. ¿Está bien? Las células de Clara en el bronquiolo terminal reemplazan a las células caliciformes. Las células caliciformes, como recuerdan, son células secretoras. Las células de Clara también van a tener la función de secretar, pero en este caso va a secretar un agente surfactante. ¿Y qué es lo que es agente surfactante? El agente surfactante es un químico que tiene la función de disminuir la tensión superficial de las vías respiratorias. Les voy a explicar más adelante con un esquema, porque vamos a ver que hay otras células que también producen el surfactante. ¿Está bien? Entonces, el bronquiolo terminal, para empezar, carece de células caliciformes y a su vez presenta estas células redondeadas o con forma de cúpula, que son las células de Clara. El epitelio también va cambiando. En vez de ser ciliado, pasa a ser en cepillo. ¿Por qué en cepillo? Porque pasan a tener simplemente microvellosidades. ¿Está bien? Vamos a ver en otro esquema eso mejor por acá. Acá se ve un poco, ¿verdad? Pero no es tan evidente. Y acá al lado tenemos, por ejemplo, una micrografía electrónica de barrido. Acá sí se puede ver cómo el epitelio va modificándose, pasando de un epitelio ciliado, un epitelio cilíndrico, simple ciliado, a un epitelio cúbico y con microvellosidades. Y al lado de eso, epitelio cúbico con microvellosidades, vamos a encontrar estas células que son las células de Clara. Y como ven, no tienen microvellosidades. ¿Está bien? Entonces, ahí les señalé otra vez, el epitelio va cambiando, pasa a ser ahora un epitelio cúbico simple en cepillo, o sea, con microvellosidades. Y las células caliciformes son reemplazadas por las células de Clara, que son células también secretoras, que vamos a ver específicamente lo que secreta. Más su célula de Clara. Y acá otra vez, esto sería ya un bronquiolo terminal. Como ven, la pared muscular ya es mucho menos evidente que en el bronquiolo muscular. Y esa es la principal característica. También el epitelio, como pueden ver acá, por ejemplo, las células se van volviendo cúbicas. ¿Está bien? Las células se van volviendo cúbicas. Acá otra vez, por último, esto también denota acá la presencia de la musculatura menos evidente que el bronquiolo muscular y el epitelio que se va volviendo cúbico simple con microvellosidades. Cúbico simple en cepillo. Bueno, acá me están siguiendo, gente. Si me siguen, podemos continuar. Sí. Bueno, las células de Clara, como ya le hablé, esta sería la célula de Clara. Son células que tienen, como les dije, una forma redondeada o más o menos de cúpula, que se caracteriza por ser una célula de secreción que secreta dos componentes. Va a secretar un agente surfactante o tensoactivo, que como les dije, es un agente que se encarga de disminuir la tensión superficial, impidiendo así que las vías aéreas colapsen, porque la tensión superficial es una fuerza intermolecular que provoca el colapso de las vías aéreas.
Les voy a mostrar enseguida otra imagen. Y además del agente surfactante también secreta unas proteínas que se llaman CC16. CCA16. Esta proteína, nuestro libro no les habla mucho, pero tiene algunas funciones antioxidantes y funciones antiinflamatorias del bronquiolo terminal. Estas células de Clara entonces comienzan a aparecer a partir del bronquiolo terminal. A partir de ese bronquiolo terminal, las células de Clara van aumentando el número a medida que se dividen. O sea que en el bronquiolo terminal va a haber una cantidad X y en el bronquiolo respiratorio va a haber una mayor cantidad de células de Clara. Y siempre va a ser la misma función, secretar surfactante tensoactivo y también una proteína que es la CC16. Bueno, entonces eso en cuanto al bronquiolo terminal, ¿está bien? Bronquiolo muscular tiene músculo muy evidente, por eso se llama muscular. Y su epitelio va transicionando de un epitelio cilíndrico pseudoestratificado a un epitelio cilíndrico simple. Después, el terminal como vimos, su epitelio también cambia a pasar a ser ahora cúbico simple y con microvellosidades. Y además de eso, las células caliciformes son reemplazadas por células de Clara. Y en el bronquiolo respiratorio todavía hay células de Clara y de hecho hay más células de Clara. ¿Está bien? Este bronquiolo respiratorio es la primera porción del sistema respiratorio que puede cumplir con la función de la hematosis. ¿Está bien? La primera porción, el bronquiolo respiratorio, es la primera porción del sistema respiratorio que puede realizar el intercambio gaseoso, que puede participar en la hematosis. En cuanto a su histología propiamente, su histología también va a tener un epitelio cúbico simple con microvellosidades, serían las microvellosidades que están un poco borrosos ahí, pero es epitelio cúbico simple con microvellosidades. Algunas células también tienen cilios, y también presenta células de Clara, ¿verdad? Lo más importante acá es la presencia de las células de Clara. El bronquiolo respiratorio, como pueden ver acá, tiene una luz mucho más grande que el bronquiolo terminal. Su luz se hace mucho más amplio. Los bordes del bronquiolo respiratorio son bordes irregulares que pueden terminar continuándose con los sacos alveolares, con los alveolos. ¿Está bien? Y es por eso que el bronquiolo respiratorio puede participar de la hematosis, porque sus paredes son muy delgados y en algunos puntos se continúan con los alveolos. Acá, por ejemplo, se continúa con un alveolo y acá en este alveolo se produce el intercambio gaseoso. Lo mismo en esta parte. Las paredes del bronquiolo respiratorio se continúan con un alveolo y a ese nivel se produce el intercambio gaseoso. O sea que a lo largo de toda la longitud del bronquiolo respiratorio, este se va a ir abriendo en pequeños alveolos que pueden realizar la hematosis. Bueno, acá les volví a marcar, esto es un alveolo, como el bronquiolo respiratorio se continúa con ese alveolo. Este es otro esquema. Esto, a este nivel, sería el bronquiolo respiratorio. Todo esto sería el bronquiolo respiratorio. Y como les dije, bronquiolo respiratorio se continúa, se abren algunos alveolos en donde se produce la hematosis, el intercambio gaseoso. Ese bronquiolo respiratorio va a terminar continuándose con otro segmento del sistema respiratorio que es el conducto alveolar. ¿Está bien? Bronquiolo respiratorio se continúa con el conducto alveolar. Este conducto alveolar termina abriéndose en los sacos alveolares. ¿Qué es lo que son los sacos alveolares? Los sacos alveolares son cúmulos de alveolos. ¿Ven? Cúmulos de alveolos. Es decir, un alveolo, esto sería otro. ¿Está bien? Entonces, los bronquiolos respiratorios son bronquiolos que se continúan con el conducto alveolar. El conducto alveolar sería, como les dije, una continuación del bronquiolo respiratorio que tiene paredes más delgadas. Como ven, esto sería su pared de un conducto alveolar. Solamente esto es la pared, a diferencia de todo esto, que es del bronquiolo respiratorio. Entonces tiene paredes más delgadas, por lo tanto permite una mejor
hematosis, un mejor intercambio gaseoso. Y ese conducto alveolar termina abriéndose en un cúmulo de alveolos, que sería el saco alveolar. El saco alveolar es un cúmulo de alveolos. ¿Está bien? Hasta acá me están siguiendo, gente. Miren un poco este es otro esquema del bronquiolo respiratorio. Como ven acá está su epitelio cúbico simple con microvellosidades. Uno está ciliado. Y siempre, como les dije, va a haber la presencia de las células de Clara. Las células de Clara siempre van a estar presentes. Entonces todo esto sería el bronquiolo respiratorio. Acá otra vez, este sería un bronquiolo respiratorio que se puede ver toda la circunferencia. Todo esto sería su epitelio, que es el epitelio cúbico simple. Como les dije, los bordes son irregulares que terminan abriéndose en pequeños alveolos, Y a nivel de esos alveolos se produce el intercambio gaseoso y por eso el bronquiolo respiratorio es la primera porción del sistema respiratorio que participa en el intercambio gaseoso, la hematosis. De hecho, el bronquiolo respiratorio tiene la función tanto de conducir el aire como de intercambiar los gases del aire. Acá otra vez, miren un poco, acá se ve mucho mejor. Esto sería el bronquiolo terminal. ¿Se acuerdan que bronquiolo muscular da origen al bronquiolo terminal? El bronquiolo terminal al bronquiolo respiratorio. Esto sería el bronquiolo terminal. Miren un poco la diferencia acá, como el bronquiolo terminal tiene una masa muscular, una capa muscular mucho más desarrollada que el bronquiolo respiratorio. Pero el bronquiolo respiratorio todavía tiene músculo desarrollado. La principal diferencia, la principal forma de identificar ambos bronquiolos son los bordes. Los bordes del bronquiolo terminal son más regulares y no se abren en alveolos, a diferencia del bronquiolo respiratorio que tiene bordes irregulares que se abren en estos alveolos. Y es a ese nivel que se produce la hematosis. Entonces, por esta razón, el bronquiolo respiratorio es tanto conductor como intercambiador de gases. ¿Está bien? Esa es la principal diferencia y la principal forma de identificar un bronquiolo terminal de un bronquiolo respiratorio. Bueno, acá me están siguiendo, gente. Sí. ¿Puedes volver Bueno, a explicar cómo diferenciar un bronquiolo terminal de un respiratorio? Por favor. claro que sí, señor. Voy a borrar todo esto. Bueno, la principal forma de diferenciar es los bordes. O sea, para empezar, el bronquiolo terminal va a tener una masa muscular, una capa muscular mucho más desarrollada que el bronquiolo respiratorio. Para empezar, como ven acá, la capa muscular es mucho más evidente acá, en el bronquiolo terminal, que en el bronquiolo respiratorio, que solamente tiene esta capa muscular. Ven ahí la primera diferencia, esa sería la primera diferencia que podemos encontrar en esta micrografía. La otra diferencia es que los bronquiolos respiratorios tienen bordes irregulares que se abren en alveolos. Entonces, este sería el bronquiolo respiratorio abriéndose en un alveolo. Acá lo mismo, este sería el borde del bronquiolo respiratorio abriéndose en un alveolo. El bronquiolo terminal, por su parte, no tiene esos bordes irregulares que se abren en alveolos. Como ven acá, esto sería un borde irregular, pero no se abre en un alveolo. ¿Está bien? El alveolo es muy, muy delgado, es muy fino. Solamente esta parte del alveolo es bastante delgado. Y esta parte no es un alveolo. Hay masa muscular ahí que impide el intercambio de gases. ¿Se entendió más o menos esta parte? Sí. Entonces, la principal forma de identificar acá sería los bordes del bronquiolo respiratorio que se abren en alveolos. Y esos alveolos pueden producir intercambio gaseoso. Por eso es tanto conductor como intercambiador de gases. Entonces, como dijimos, el bronquiolo respiratorio es la primera porción del sistema respiratorio que participa en la hematosis. La primera porción, a partir de acá recién se va a producir hematosis. Todo lo anterior no se produce hematosis.
¿Está bien? No se produce hematosis. Entonces, vamos a hablar de la unidad bronquiolar respiratoria, que es la unidad en donde se produce el intercambio gaseoso. ¿Sí? Unidad bronquiolar respiratoria es la unidad del pulmón, del sistema pulmonar, que se produce intercambio gaseoso. Entonces, esta unidad bronquiolar respiratoria va a incluir al bronquiolo respiratorio, que es esto, un esquema que acá se puede ver claramente los bordes irregulares, cómo se continúan con los alveolos a este nivel, a este otro nivel. Esos bronquiolos respiratorios se van a continuar con los conductos alveolares. Los conductos alveolares, a diferencia del bronquiolo respiratorio, va a tener solamente una pequeña cantidad difusa de músculo liso, como ven acá, es bastante difuso, casi no hay anillos, acá sí hay un anillo completo, no completo ahora, que se continúa con el alveolo. En el conducto alveolar ya carece ese músculo, simplemente está de forma irregular. Ese conducto alveolar a su vez se va a continuar con los sacos alveolares, que son estos sacos alveolares. Los sacos alveolares son espacios, son cúmulos de alveolos. Y los alveolos son los sitios en donde propiamente ocurre el intercambio gaseoso, la hematosis. ¿Está bien? Entonces, la unidad bronquial respiratoria incluye al bronquiolo respiratorio, que es la primera porción del sistema respiratorio que es capaz de realizar la hematosis. Ese bronquiolo respiratorio se continúa con el conducto alveolar. El conducto alveolar es la continuación del bronquiolo, pero sus paredes se van volviendo más irregulares. Su músculo va desapareciendo, donde quedan solamente segmentos del músculo liso y sus paredes son mucho más delgadas, mucho más delgadas. Ese conducto alveolar se abre finalmente en sacos alveolares. Acá tenemos un saco alveolar que representa un cúmulo de alveolos. Y esos alveolos son los que propiamente hacen la hematosis. Acá hay un cúmulo alveolar, un saco alveolar. Acá hay otro. Entonces sería también otro saco alveolar. Esto también sería un saco alveolar, por ejemplo. Todo esto sería un saco alveolar. Entonces, acá vamos a ver en una micrografía. Esto sería el bronquiolo respiratorio. Como ven acá las paredes son irregulares que le siguen, que se abren en unos bronquiolos. Ahora, como ya dijimos, ese bronquiolo respiratorio termina dividiéndose en conductos alveolares. Como ven, la diferencia es clara en el músculo, por ejemplo, que el músculo solamente persiste en pequeños segmentos. Este músculo más o menos continuo desaparece para estar presente solamente en pequeños segmentos. Las paredes del conducto alveolar son mucho más delgadas, por lo que permite una mayor hematosis, mayor intercambio gaseoso. Y ese conducto alveolar se abre en varios sacos alveolares. Esos sacos alveolares que son cúmulos de alveolos. Son cúmulos de alveolos. Acá hay otro saco alveolar. Y lo mismo acá. Esto sería el bronquiolo respiratorio, conducto alveolar, que se abre en sacos alveolares. Se abren 3 sacos alveolares. Y acá otra vez. Esto sería el bronquiolo respiratorio con su músculo. Esto sería el bronquiolo respiratorio que se continúa con el conducto alveolar. Como ven, el músculo ya desaparece prácticamente y persiste solamente en formas irregulares. Entonces, hasta acá lo que vimos fue que los bronquiolos se van dividiendo, empezando por el bronquiolo muscular, que se divide en bronquiolo terminal, el terminal en respiratorio, y el respiratorio se abre o se continúan los conductos alveolares. Y esos conductos alveolares terminan en los sacos alveolares. Esos sacos alveolares son cúmulos de alveolos, que son los sitios en donde se produce la hematosis, el intercambio gaseoso propiamente dicho. Bueno, acá me están siguiendo. Eso es todo básicamente por la parte conductora. Si pueden identificar bien Sí. todo lo demás. Vamos a estudiarle entonces ahora a los alveolos, a cada uno de estos, a esta parte más delgada de todo el sistema respiratorio. ¿Está bien? Bueno, los alveolos, como ya dijimos, son los sitios en donde propiamente se da el intercambio gaseoso.
Y el intercambio gaseoso se va a dar entre un alveolo y un capilar. Como ven acá, hay varios capilares. Entonces, ese capilar va a intercambiar gases con el alveolo, pasando una barrera que se llama barrera hematogaseosa, como vamos a ver más adelante. ¿Qué es lo que nos importa saber ahora mismo? Ahora mismo nos importa saber por qué tipos de células está compuesta el alveolo. El alveolo está compuesta por dos tipos de células. Por las células alveolares de tipo 1, que son estas células alargadas y aplanadas, y por las células alveolares de tipo 2 o neumocitos de tipo 2, que son estas células cúbicas. ¿Está bien? Dos tipos de células forman el alveolo, principalmente, que son el neumocito de tipo 1 y neumocito de tipo 2. Y entre esos dos tipos de células, a veces también va a haber una célula en cepillo, por ejemplo acá. Una pequeña célula que tiene microvellosidades, que no se dibuja acá en este caso, pero también está presente, también hay células en cepillo. Entonces, los alveolos, lo más importante acá son los neumocitos tipo 1 y tipo 2. Los neumocitos tipo 1 son más delgados, aplanados, y los neumocitos tipo 2 son cúbicos. Vamos a hablar cada uno de ellos ahora, poquito. Vamos a empezar por las células alveolares o neumocitos de tipo 1, que son estos que están viendo acá. Esto que está señalado con el azul. Como les dije, las células de tipo 1, neumocitos de tipo 1, son células que son aplanadas y alargadas. Estas células alveolares de tipo 1 constituyen solo el 40% de todas las células del alveolo. ¿Está bien? 40%. 40% son neumocito tipo 1 y 60% son neumocito tipo 2. 40% tipo 1, 60% tipo 2. Pero a pesar de que solo el 40% de las células alveolares son neumocitos de tipo 1, esos neumocitos de tipo 1 van a recubrir aproximadamente el 95% de la superficie del alveolo. ¿Está bien? Están presentes en menor cantidad, pero cubren una mayor cantidad de superficie. En cuanto a números, son menos que los neumocitos tipo 2, pero en cuanto a superficie cubierta son más. Y eso se debe por lo que vimos acá. Las células son aplanadas y se continúan unos con los otros. ¿Está bien? Acá, por ejemplo, a este nivel va a haber una unión de tipo ocluyente, una unión hermética, que va a unir los neumocitos de tipo 1 entre sí. Y debido a esa forma alargada que tienen, están presentes en menor cantidad, pero cubren una mayor superficie, mayor volumen de superficie. Los neumocitos de tipo 2 constituyen el 60%, pero cubren solamente el 5% de toda la superficie alveolar. ¿Bien? Son más numerosos, pero cubren menos superficies. Y eso se debe principalmente a su forma cúbica característica. ¿Está bien? La forma de cubo que tienen estos neumocitos de tipo 2. Entonces, debido a esa forma cúbica que tienen, también por otra razón que vamos a ver más adelante, solamente cubren el 5% de toda la superficie alveolar. Y algo interesante es que los neumocitos de tipo 2 son las progenitoras de los neumocitos de tipo 1. O sea que los neumocitos de tipo 1 no sufren división celular. Los neumocitos tipo 1 no sufren división celular. Estos neumocitos de tipo 1 nacen a partir de los neumocitos de tipo 2. Entonces, los neumocitos de tipo 2 dan origen al neumocito de tipo 1. Tema examen. Siempre preguntar. Entonces, en esta micrografía, lo más importante a saber son los dos tipos de células que componen los alveolos, que son los neumocitos de tipo 1 y tipo 2. Los de tipo 1, como les dije, son células que son aplanadas y alargadas, constituyen solamente el 40% de las células, pero cubre el 95% de la superficie. Todo esto son neumocitos de tipo 1, todo esto. Entonces cubren el 95% de la superficie. Y las células alveolares de neumocitos de tipo 2 son cúbicas
y cubren solamente el 5% de la superficie, a pesar de constituir el 60% del epitelio alveolar. ¿Ven? Son más numerosos, pero cubren menos superficie. Se debe a su forma cúbica, pero también se debe a la provisión de la barrera hematogaseosa, que vamos a ver ahora. ¿Hasta acá me están siguiendo? Sí, Bueno. Y acá, ¿se acuerdan que hablamos ya del agente surfactante que era sintetizado, era secretado por las células de Clara? Bueno, las células de Clara no son las únicas células que secretan surfactante. Los neumocitos de tipo 2 son las células secretoras que secretan surfactante a nivel del alveolo. ¿Está bien? Estos surfactantes obviamente se van a sintetizar en el retículo endoplásmico rugoso, en el RER. A partir de ahí se van a originar estas vesículas que son vesículas secretoras. Esas vesículas secretoras van a contener en su interior al surfactante tensoactivo. Esto, si vemos en una micrografía electrónica, estos gránulos secretores se ven como unas láminas y por eso es que tienen el nombre de cuerpos laminares. ¿Está bien? Esos cuerpos laminares, que son simplemente gránulos secretores, se fusionan con la membrana plasmática del neumocito de tipo 2 y liberan su contenido hacia el exterior. Ese contenido, ese agente surfactante, va a formar una película que va a envolver a todo el alveolo. ¿Está bien? Va a formar una película que va a envolver a todo el alveolo. Miren un poco acá en este esquema. Esto sería un esquema, ¿verdad?, de un alveolo. Esto sería el neumocito de tipo 1, que está en menor cantidad, pero cubre mayor superficie, por su forma característica aplanada y alargada. Y esto sería el neumocito de tipo 2, que tiene su forma cúbica característica, ¿verdad?, que acá no parece tanto. Pero la importancia de este neumocito tipo 2 radica en la secreción del surfactante. Y el surfactante es el que va a formar una capa continua que va a envolver a todo el alveolo. ¿También va a envolver a todo el alveolo? Entonces, esto es un zoom de esta parte. Esta parte así, esto sería un zoom. ¿Está bien? Entonces, en esta parte se ve como estas células van secretando. Esta sería la célula neumocito tipo 2. Los neumocitos de tipo 2 van secretando el surfactante y el surfactante va a formar una película alrededor de todo el alveolo. ¿Está bien? ¿Y para qué va a servir este surfactante? Para impedir que la tensión superficial del agua colapse el alveolo, especialmente en la aspiración. Entonces ya saben lo que es tensión superficial, ¿verdad? Son las fuerzas intermoleculares que hay en la superficie externa del agua en este caso. Entonces esas fuerzas intermoleculares provocan o inducen el colapso de todo el alveolo. ¿Por qué? Porque el alveolo es una estructura bastante fina, bastante delgada. Entonces esa tensión superficial va a provocar un colapso de todo el alveolo. Y para evitar ese colapso alveolar se secreta el surfactante. ¿Está bien? Entonces el surfactante va a impedir que esas fuerzas intermoleculares colapsen el alveolo. ¿Hasta acá me están siguiendo? Si esta parte entendieron. Sí. Y por último, para ir terminando ya también acá, vamos a hablar un poco de la barrera hematogaseosa que les dije. La barrera hematogaseosa es una barrera que se forma entre el capilar y los neumocitos de tipo 1. ¿Saben? Todo esto sería la barrera hematogaseosa. Capilar, específicamente el endotelio capilar, y los neumocitos de tipo 1. Entonces, la barrera hematogaseosa está formada entre los neumocitos de tipo 1 y el alveolo, el endotelio vascular. Eso sería grandes rasgos, pero en realidad esa barrera hematogaseosa tiene 5 componentes, 5 o 6, pero 5 componentes. Empezando a partir de la luz alveolar,
está formado por el surfactante. O sea, para empezar, la barrera hematogaseosa es la estructura es la estructura que los gases tienen que sobrepasar para poder realizar la hematosis. ¿Ven? Es la barrera que los gases tienen que atravesar para que se pueda producir el intercambio gaseoso. Entonces, esa barrera hematogaseosa, yéndonos desde la luz del alveolo hacia el capilar, va a estar formado en primera instancia por el surfactante, que dijimos que era esa película que tapiza todo el alveolo. Por debajo del surfactante vamos a encontrarle al neumocito de tipo 1, que es este de acá. Neumocito de tipo 1. Por debajo del neumocito de tipo 1 vamos a encontrar la lámina basal del neumocito de tipo 1. Lámina basal del neumocito de tipo 1. Por debajo de esta lámina basal del neumocito de tipo 1 vamos a encontrar a la lámina basal, pero del endotelio capilar. Y por último, vamos a encontrarle ya ahora a las células endoteliales del capilar. Entonces, esas cinco estructuras van a tener que ser atravesadas por los gases que quieren intercambiarse. Entonces, la barrera hematogaseosa es esa estructura que los gases tienen que atravesar para producirse el intercambio gaseoso. En realidad, esta barrera hematogaseosa está formada por dos porciones, una porción delgada y una porción gruesa. Lo que le acabo de decir es la porción delgada. Como le dije, está formada por el surfactante, neumocito de tipo 1, la lámina propia del neumocito de tipo 1, la lámina basal del endotelio y el endotelio, la célula endotelial. Pero hay una porción que también se incluye a una cantidad de tejido conectivo. Esa cantidad de tejido conectivo vuelve a la barrera hematogaseosa un poco más gruesa. Por eso se describe como la porción gruesa de la barrera hematogaseosa. Y esa porción gruesa de la barrera hematogaseosa va a tener entonces un componente más. Entonces, yéndonos de la luz alveolar al capilar, vamos a tenerle de nuevo al surfactante, neumocito de tipo 1, la lámina propia del neumocito de tipo 1, la lámina propia, en este caso, del tejido conectivo, todo esto es el tejido conectivo, la lámina propia del capilar y el endotelio. ¿Está bien? Entonces, esta barrera hematogaseosa se va a dividir en dos porciones, una porción delgada y una porción gruesa. La porción delgada carece del tejido conectivo, no hay tejido conectivo a ese nivel, y en la porción gruesa sí hay una cantidad considerable de tejido conectivo. Y acá por lógica ya van a saber que se piensa que la mayor cantidad de hematosis de intercambio gaseoso se da a nivel de la porción delgada. Nivel de la porción delgada. Entonces, eso en cuanto a la barrera hematogaseosa. ¿Está bien? Esto no se ve mucho en la micrografía, pero es una teoría que siempre se pregunta esto. Y por último, vamos a ver a los macrófagos alveolares. Los macrófagos alveolares también se llaman células de polvo, su otro nombre. Y estos macrófagos alveolares se caracterizan por estar presentes en la luz. O sea, está básicamente residiendo en el espacio aéreo. Está flotando en el espacio aéreo. Está dentro del alveolo. ¿Y qué va a hacer el macrófago alveolar? Y va a degradar sustratos, como todos los macrófagos, ¿verdad? Entonces, estos macrófagos alveolares son macrófagos que están en la superficie aérea que degradan, por ejemplo, polvos o algunos residuos que inhalamos. ¿Está bien? Todos esos residuos que no nos sirven y que inhalamos, por ejemplo, el polvo, van a ser captadas y fagocitadas por los macrófagos alveolares. Por eso también se llama células de polvo, porque destruye el polvo básicamente. Una vez que los macrófagos engullen a esos detritos alveolares, se meten en el tejido conectivo. Acá. Se meten en el tejido conectivo alveolar. Migran hacia el tejido conectivo alveolar. Por eso es que a veces en la porción gruesa
de la barrera hematogaseosa vamos a encontrar, por ejemplo, a un macrófago en ese tejido conectivo. Probablemente este macrófago ya cumplió su objetivo en la luz alveolar y se metió en el tejido conectivo. Entonces, acá se puede ver, por ejemplo, estos serían los macrófagos alveolares que están en la superficie respiratoria, en la superficie aérea. Y acá estos serían los macrófagos que ya entraron en el tejido conectivo. Y como se ubican en el tejido conectivo de la barrera hematogaseosa, también se llaman macrófagos septales. ¿Está bien? Entonces los macrófagos septales son macrófagos alveolares que ya cumplieron su función en el espacio aéreo y que migraron hacia el tejido conectivo alveolar. Y acá para ir terminando, les traje dos esquemas más. Acá, por ejemplo, esto siempre esto es clásico, que se pregunte. Y esto sería un alveolo. Esto sería un alveolo, un zoom al alveolo, donde se pueden ver estas células que tienen forma cúbica, que son los neumocitos de tipo 2. Esto que serían los macrófagos septales. Entonces serían los macrófagos septales. Se diferencian de los neumocitos de tipo 2 por su gran tamaño y por su color un poquito más oscuro debido a la presencia de gránulos de lipofuscina. Esto también sería otro macrófago. Y acá también les puse el endotelio capilar, que siempre suele confundir con el neumocito de tipo 1. El endotelio capilar siempre se suele confundir con el neumocito de tipo 1, pero en este caso se hace más o menos evidente debido al hecho de que esta parte sería el capilar, toda esta parte sería el alveolo. ¿Está bien? Entonces, esta parte sería el endotelio capilar simplemente. Acá otra vez, esto sí es muy importante, los neumocitos de tipo 2 que tienen esta forma cúbica característica y neumocitos de tipo 1 que son mucho más planos y alargados. Lo principal a saber de esta lección es eso. Y bueno, hasta acá no tienen alguna duda. En la foto anterior nos vamos a encontrar al neumocito del tipo 1. Vamos a ver. Esto, por ejemplo, podría ser un neumocito de tipo 1. Este que está acá podría ser un neumocito. Este también es un neumocito. Voy a borrar. Pues no estoy pidiendo entonces. Mira un poco acá. Acá. Como ves, esta célula tiene una forma mucho más alargada. Y esto tiene una forma mucho más circular, mucho más redondeada. Entonces esta célula, como tiene forma mucho más alargada, va a ser el neumocito de tipo 1. Y este otro va a ser el neumocito de tipo 2. ¿Se entiende? Sí, gracias. Vale. No es nada. Entonces, eso es todo por respiratorio si no tienen ninguna duda. El pretest podemos hacer mañana a la misma hora si es que no tienen problema o le vamos a avisar y nos ponemos de acuerdo. Y escribir a Jessica para coordinar. Dale, Gracias por su tiempo. Dale, gracias. gracias. Por su atención. Chao, chao. Chao, nos vemos. Un crack.